Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a continuar. Habíamos empezado a ver lo que eran entradas analógicas, salidas analógicas, pero ahora las vamos a manejar dentro de la parte de red. Como recordarán, las señales analógicas y bueno, en general las señales analógicas sirven para monitorear variables que no tienen solamente uno o dos estados, como lo son sensores de presencia, como lo son interruptores que solamente tienen dos estados, encendido y apagado. En las señales analógicas trabajamos por rangos de variación, por ejemplo sensores de temperatura, podemos hablar también sensores de presión, sensores de peso, sensores de caudal, sensores de nivel, sensores de distancia, que normalmente trabajan bajo rangos y lo que generan es una variación de tensión o de corriente que se representa como un número entero. En el caso del logo, nuestra variación va de 0 a 1000, ¿no? Y eso es con lo que podemos trabajar. Ahora, lo interesante para nosotros es cómo podemos transportar esos datos hacia pues otro dispositivo, cómo lo podemos intercomunicar, ¿no? Hablando de esto, entonces hoy vamos a ver dos temas importantes. El primero es trabajar con señales analógicas y al final cerraremos cómo transmitir datos de contadores y temporizadores empleando memorias variables. Entonces prácticamente de eso vamos a tratar de hablar hoy, cómo realizar estas conexiones, ¿no? Existen varios métodos de conexión. Hay método de conexión en señales analógicas que es mediante programa a programa. Perdón. Existen tres tipos de conexiones que podemos hacer con las señales analógicas, que son conexiones programa a programa, las clásicas que hemos visto tiempo atrás. Bueno, lo hicimos para señales digitales, también puede ser para señales analógicas, empleando entradas analógicas de red y salidas analógicas de red y conexión S7. Estos tres métodos de conexión nos permiten transportar señales analógicas de un dispositivo a otro o leer de un dispositivo a otro estos datos. Ok, vamos a empezar con esa primera parte. La conexión programa-programa es muy sencilla. Por ejemplo, si tenemos una señal analógica que queremos pasar a otro dispositivo, pues una forma sencilla es jalando directamente el conector hacia el dispositivo deseado y a partir de ahí podemos obtener el enlace. El enlace se genera automáticamente. Es algo muy sencillo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. No, bueno, pueden practicar ustedes, pero yo voy a hacer otro ejemplo para que ustedes lo noten. Digo, es equivalente a lo que vamos a hacer. Entonces tenemos dos programas con dos PLCs, dos IPs definidas, no hay ningún tipo de conexión en este momento. Entonces tenemos todo limpio, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar una entrada analógica de red, al igual que vamos a seleccionar un detector de valor de umbral. Esto nada más para confirmar, perdón, un conmutador analógico de valor de umbral, esto únicamente para poder encender una luz, vamos a llamarle una salida que nos permita visualizar que efectivamente se está leyendo una entrada analógica. Esta entrada analógica puede venir pues de cualquier dispositivo que trabaje bajo, por ejemplo, un detector de presión. No le vamos a cambiar ni la ganancia ni el desfasamiento, sino únicamente lo vamos a dejar como está. Lo único que vamos a seleccionar es el valor de umbral al cual queremos que encienda la salida. En este caso le vamos a poner, como el valor es de 0 a 1000, pues un valor representativo 600, ¿no? Por ejemplo, cuando esté en 600 va a encender una luz de este lado, ¿no? Entonces vamos a ver ese funcionamiento. Aún no he hecho ningún tipo de conexión, está prácticamente el programa como si nada, ¿no? Si yo le doy simular, únicamente voy a comprobar que funcione bien el detector de valor de umbral, va incrementándose el valor analógico. Cuando lleguemos a 600 va a conmutar, al conmutar se enciende la salida, ¿no? Muy bien, eso es nada más para comprobar ese funcionamiento. De este lado lo voy a quitar. La verdad a mí casi no me gusta trabajar con la cuadrícula, pero no se la puedo quitar por defecto. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Vamos a hacer que se encienda también una salida, pero de este lado, en el otro dispositivo. Aquí también vamos a agregar un detector de valor, perdón, un conmutador de valor de umbral, un conmutador analógico de valor de umbral. Y este lo vamos a hacer que conmute un menor valor a un valor un poquito más alto. Aquí me equivoqué, está acá abajo, 700 y 700. Y mi idea va a ser que cuando este mismo valor, este valor que ahorita se encuentra en el PLC1, yo lo esté leyendo en el PLC2. Entonces solamente físicamente lo que voy a tener conectado es un sensor, el que sea, conectado a la señal AI1 del PLC1.
y esa señal la quiero transmitir a otro dispositivo que es el PLC2. ¿Cómo puedo hacer esa conexión? Pues la manera más sencilla es empleando una conexión programa-programa donde, bueno, aquí podemos conectar de acá para acá o de acá para acá. Recuerden que el cliente va a ser el dispositivo al que llegamos. Entonces, por ejemplo, en esta conexión el cliente va a ser el dispositivo 2, el PLC2. Aquí nada más movemos un poquito el cuadro para que quede mejor organizado. Déjenme le cambio para tener una mejor visualización. Y de este lado también lo bajamos tantito para que se note, ¿no? Automáticamente se generó un enlace de red. Aquí ya existe un pequeño enlace de red y me va a estar diciendo que se está transmitiendo pues lo que reciba la entrada Network Analogic Input en el número 1. Va a estar perdón, esto es del PLC2, lo que se está leyendo del PLC1 en su salida NAQ1, que es esta NAQ1, lo que se está leyendo en NAQ1 se está enviando al PLC2. Como donde yo empecé el enlace aquí, pero lo terminé de este lado, entonces este se convierte en nuestro cliente y el PLC1 se va a convertir en el servidor. Entonces el dato va a salir del servidor y va a llegar hacia el cliente, que es NAQ1, ¿no? Entonces vamos a ver si esto funciona. Perdón. Simulamos aquí el valor. Ahí se dan cuenta, el valor está viajando porque pues aquí tengo lo mismo que acá, ¿no? Aquí si le muevo a la barrita de valor analógico, igual cuando llega a 700 se va a encender, ¿no? Y ahí ya estoy transmitiendo el dato. Esta es la manera de conexión más sencilla que podemos trabajar en conexiones analógicas con logo. Pero van a haber otras, ¿no? Entonces algo muy sencillo que ustedes pueden checarlo, ¿no? Entrada analógica de red. Podemos hacer también una conexión analógica de red. Para esto vamos a necesitar hacer lo siguiente. Vamos a tener que generar una conexión interna BM en uno de los dispositivos y vamos a necesitar generar también una salida de red. Ahorita, perdón, vamos a necesitar mandar un dato por medio de una salida de red. Ahorita explico con mayor detalle ese punto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Nos dice que este bloque, como tal, el bloque de entrada analógica de red, nos va a permitir hacer dos tipos de conexiones. Conexión interna, que para que nosotros podamos leer valores de la memoria BM. Recuerden que la memoria BM es una memoria, un área de memoria que tiene cada PLC logo. Es única de logo realmente, no es una memoria estándar, es una memoria que utiliza logo y que seguramente es difícil que encuentren en otros PLCs, pero que bueno, nos va a servir para trabajar con lo que está las conexiones, ¿no? Justamente el logo lo hace para trabaja principalmente esta memoria para lo que son las conexiones. Entonces, la memoria BM es una memoria interna y podemos llamar un dato de la memoria BM mediante una entrada analógica de red. Pero también podemos llamar un dato analógico mediante una conexión externa. Entonces, este bloque que ustedes ven aquí nos va a permitir hacer dos cosas. Uno es conectarnos a la memoria BM del dispositivo, hacer una conexión local, vamos a llamar local, o para acceder a un dato propio del dispositivo en el que se está programando. Pero también para poder leer un dato externo del dispositivo, de un dispositivo remoto, ¿no? Para esto hay que declarar la dirección IP y elegir el dato que vamos a leer, que en este caso para nosotros normalmente va a ser un dato tipo BM, ¿no? Para ello es importante entender cómo se organizan los datos nuevamente, repasar este punto que yo creo que ya lo tienen más o menos claro, ¿no? Un dato tipo byte ocupa 8 bits, un dato tipo palabra ocupa 16 bits, o sea 2 bytes, y un dato tipo doble palabra ocupa 4 bytes, perdón, esto quiere decir que ocupa 32 bits. Hay que tener cuidado si trabajamos con diferentes tipos de datos de un mismo área de memoria. Es decir, aquí el área de memoria es la memoria de las marcas, la memoria M, y tenemos tres datos distintos que son un byte, un word y un double word. Estos tres tienen la característica de que empiezan en la misma dirección. Esto ya lo mencioné en el examen pasado. Si ustedes escriben, si ustedes declaran estas tres variables en un mismo programa o trabajan con esas tres variables en un mismo programa, existe un problema de sobreescritura, porque cuando ustedes modifican a MB100, automáticamente se van a modificar también MW100 y MD100. Entonces, de igual modo, si modificamos MW100, la mitad de los bytes que componen a MD100 también se van a ver modificados. Por eso hay que tener cuidado de la escritura y saltar de dos en dos.
Si yo voy a utilizar MB100, la siguiente palabra que puedo trabajar sería MW101. Y la siguiente doble palabra que trabajaría para evitar sobreescritura sería MD103. Perdón, 100, esta es la 100, 101, 102, sería 103. Porque eso o abarcaría 100, MD103. Abarcaría los bytes MB103, MB104, MB105 y MB106. Entonces hay que espaciarlos, hay que ver que no choquen en cuanto al tamaño, ¿no? Entonces aquí el tamaño de datos va a ser muy importante. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer una conexión a dispositivo remoto mediante una entrada analógica de red? Tenemos que definir la dirección BW del dispositivo remoto. ¿Cuál es la dirección BW del dispositivo que voy a leer? Y definir la IP del dispositivo sobre el cual voy a trabajar, ¿no? Sobre el cual quiero tomar ese dato. Suponiendo que en este mismo ejercicio vamos a hacer la misma conexión, solo que empleando una entrada analógica de red, ya no haciéndolo programa a programa. Entonces, lo que primero que necesitaríamos sería una entrada analógica de red. ¿Dónde está? Entrada analógica de red. Esta habría que seleccionar dispositivo remoto. Vean que hay dos tipos de conexión que nos va a permitir leer dos cosas. Uno es la memoria variable local. Esta es una conexión interna porque no nos conectamos a un dispositivo remoto, sino que únicamente llamamos un dato del área de memorias VM para poder utilizarlo en el programa. Pero el dispositivo remoto nos va a permitir a nosotros leer información de un dispositivo pues a distancia, ¿no? O mediante la comunicación. Seleccionamos la IP. En este modo programa, pues obviamente automáticamente nos arroja el PLC1 y no hay más configuraciones que hacer. Igual si yo tuviera 3 o 4 me saldrían PLC1, PLC2, PLC3, ¿no? Dependiendo ahí cuántos yo tenga en el proyecto de red. Voy a seleccionar en dirección BW, la dirección BW que yo quiero leer, pero del dispositivo remoto. Ojo, no es la dirección BW del PLC2 en este caso, sino es la dirección BW del PLC remoto, en este caso es el PLC1. ¿Qué dirección quiero leer? Por ejemplo, voy a leer la 45. Es un ejemplo, ¿no? Y ahí ya está establecida la conexión. Aquí conecto. Entonces, esto lo que va a estar haciendo es leyendo del PLC1 su BW45. Entonces, esa es la primera cuestión que hay que hacer. Lo segundo que hay que tener cuidado es el mapeado, ¿no? El mapeado que podamos hacer de un dato. Para transmitir un dato analógico mediante una entrada de red, ahí hay prácticamente dos maneras. Podemos aplicar el mapeo o podemos aplicar directamente la escritura de datos mediante una salida de red. Como todavía no hemos visto salida de red, únicamente nos vamos a referir a el mapeado. No vamos a hacerlo mediante mapeado. ¿Cómo podríamos hacer esto mediante mapeado? Para el mapeado lo que eso significa es tratar de tomar un dato del entorno de programación y llevarlo a la memoria VM. Eso es lo que trata el mapeado. Entonces vamos a ir, aquí dice mapeado de parámetro VM. Y el mapeado de parámetro VM, esto es del PLC1. Me voy a volver a ubicar aquí para que se vea que es del PLC1. PLC1, herramientas, mapeado del parámetro VM. Y lo que voy a hacer es mandar un dato. Si este quiere leer la dirección BW45 del PLC1, pues ahorita está vacío porque no he mapeado nada. Tengo que mapear a esa dirección del PLC1 porque esto es una configuración del PLC1. Quiero mandar a la dirección BM45, perdón, del PLC1 el dato que le interesa al PLC2 leer. En este caso, ¿cuál es el dato? Pues la entrada analógica AI1. Pero yo no puedo leer directamente la entrada analógica AI1 porque la configuración de memoria variable únicamente nos permite leer datos que vienen directamente de bloques. Entonces, de bloques de trabajo, de funciones, por así decirlo. En este caso, la función que trabaja con el bloque analógico AI1 es el conmutador analógico de valor de umbral, es decir, B001. Si se dan cuenta, aquí me aparece. Y me va a preguntar qué parámetro quiero leer de este bloque. Quiero leer cuando se activa la salida Q1, cuando se apaga, qué es lo que quiero leer. Realmente el dato que nos va a interesar es el dato analógico, que es AX amplificado, que es la salida posterior a la modificación o a la lectura del programa, ¿no? Entonces, si yo doy aceptar, perdón, aquí le tenemos que poner un parámetro, no lo seleccioné. Y aquí la dirección donde quiero almacenar el valor que estamos tomando de ese bloque. ¿En qué parte de la dirección? Pues en la 45, para que cuando el PLC2 quiera leer esta dirección, pues exista algo de información en dicha dirección.
Si yo le doy aceptar, automáticamente ya se mapeó. Yo puedo simular. Y aquí también puedo simular, ¿no? Automáticamente se está pasando el valor porque lo estoy mapeando. Tal vez la forma más fácil de probar que si en el mapeado no sirve esta configuración es eliminando el mapeo. Para eliminar el mapeo, únicamente selecciono la fila y le doy borrar. Ahora cuando yo intente hacer la simulación, vamos a notar que ya no va a funcionar. Ya no hay transmisión de datos porque quité el mapeo. Realmente la comunicación sí existe porque aquí está el lazo de comunicación, pero el dato que está leyendo el PLC2 está vacío, no hay nada. Por eso pues no hace nada de este lado y no se transmite el dato. Por ello es necesario que yo mapee el dato de interés para este ejercicio. En este caso vamos a poner el dato amplificado y le vamos a poner el dato 45, que es el dato que quiere leer este PLC1. Si se dan cuenta, ahora sí se pasan los datos y se transmite, ¿no? Ok. Bueno, acá hay un ejemplo pues no complicado, más complejo, vamos a llamarlo, que involucra más cosas, ¿no? Aquí está la explicación del mapeo, ustedes lo pueden revisar con más calma, y aquí está lo que les mencionaba de las memorias, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Dice, tenemos un sensor de temperatura conectada a una entrada I1 del PLC1, el sensor tiene un rango, perdón, hay un error de ortografía. Dice, tiene un rango de medición de 2 grados centígrados, esto es 0 volts en la lectura del PLC. Cuando registramos 0 volts quiere decir que hay 2 grados centígrados y que el sensor puede medir hasta 50 grados centígrados. Es decir, cuando el sensor llega a 50 grados centígrados tiene una salida de 10 volts que va conectada, o tiene una tensión de salida de 10 volts que está conectada a el pin a la entrada analógica I1 del PLC1. Entonces el PLC1 está leyendo en su entrada analógica esta variación de 0 a 10 volts, que desde el punto de vista de la magnitud estamos detectando si la temperatura, el valor de la temperatura entre un rango de 2 grados hasta 50 grados centígrados. Cuando la temperatura es menor a 30, la pantalla logo se ilumina en blanco. Cuando para un valor igual o mayor a 40, la temperatura del logo cambia a roja. En la pantalla se debe mostrar el valor de temperatura y una barra debe indicar el incremento o decremento de la temperatura. Hay que mapear la dirección BW30 al valor. Hay que mapear a la dirección BW30 el valor analógico de la entrada I1. Y bueno, el programa está aquí. Este programa ahorita lo voy a mostrar ya directamente, para que se aprecie qué es más o menos lo que hemos realizado. Bueno, voy a pasarme aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos algunas cosas importantes. Voy a enfocarme primeramente esta parte, que es la que se alcanza a ver aquí. Aquí tenemos la conexión de red. De momento voy a quitar vamos a poner por acá abajo, ¿no? Para luego explicar para qué está. Bueno, lo vamos a quitar para luego reponerlo. Pero bueno, tenemos estos datos. ¿Qué es lo que hace? Es algo muy sencillo. Tenemos la pantalla, para que veamos acá abajo qué es lo que tenemos. Tenemos dos comparadores de un detector de umbral. Uno va a hacer que se active la pantalla en blanco del logo y otro que hace la pantalla roja del logo, ¿no? ¿Cómo selecciono esto? Estas son marcas reservadas o marcas especiales que tienen un efecto sobre las pantallas del logo. Es decir, si activamos esta marca, la 29, se pone en la pantalla del logo en roja. Si ponemos la marca 25, se pone en blanco, como tenemos arriba, ¿no? Entonces lo único que hacemos es seleccionar. Aquí me va a decir, aquí hay algo muy importante en este bloque. Este es un bloque que es un conmutador analógico de valor de umbral. Algo importante de este bloque es que aquí sí he modificado los rangos de medición. En algunos casos se debe adecuar. A veces 0 y 1000 es el rango natural que mide el dispositivo analógico, el logo. Ese es el rango sobre el cual lee el logo, pero muchas veces ese valor no es representativo para nosotros. Es decir, realmente a veces nos gustaría mostrar en una pantalla o trabajar con un dato que estuviera pues en un valor más cercano a lo que estamos tomando físicamente. 0 y 1000 no se parecen nada a 2 grados y 50 grados, no tiene una referencia cercana. Entonces lo que podemos hacer es adecuar algo que en electrónica cableada se conoce como
eh, adecuación de señales o donde se utilizan amplificadores operacionales para mover la medida de un sensor, por ejemplo, para amplificar, para sumar señales, en fin, esto es toda una adecuación de señales que se hace previamente y eso es lo que busca hacer este bloque analógico, pero desde la programación. Entonces, más bien lo único que cambiamos es el rango de medida. Entonces lo que hago es aumentarle. Normalmente si yo le quito, si yo le pongo 1 aquí, 0 de offset, este es el valor que me dice. Me dice que la medición del logo va a ir de 0 a 1000. Pero esa medición a mí no me dice mucho. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo, incrementarla, hacerla, multiplicarla, va. Lo puedo hacer de dos maneras, o cambiando el parámetro de ganancia y desfasamiento, o sea el offset, o cambiando los rangos. Muchas veces es preferible, es más fácil o más rápido trabajar con los rangos de medida. Por ejemplo, yo voy a trabajar con 200 y con 5000. De este modo, el valor que va a estar sacando o obteniendo a la salida del conmutador analógico de valor de umbral es leer de 0 a 1000, pero hacer un escalamiento para que a la salida me den 200 cuando el valor de la entrada analógica sea 0 y 5000 cuando el valor de la entrada analógica sea 1000. Entonces automáticamente se ajustan la ganancia y el desfasamiento y aquí voy a hacer la comparación. Me dice el ejercicio que deben de pasar dos cosas, ¿no? Lo primero es, dice que cuando la temperatura es menor a 30 grados, la pantalla del logo se ilumina en blanco, es decir, en un rango de 2 a 30 grados debe de trabajar bajo ese valor, y cuando sea mayor a 40, la pantalla va a cambiar a roja. Perdón, aquí había un pequeño error en la escritura, era de 40 grados, ¿no? Cuando la temperatura sea menor a 40 grados, por lo tanto el rango es de 2 grados a 40 grados. Y cuando la cuando la temperatura sea mayor a 40 grados, entonces la pantalla debe de cambiar a roja. Ese sería lo que nosotros buscaríamos. ¿Cómo podríamos lograr eso? Bueno, estableciendo un rango sobre el cual queremos que la pantalla se ponga en blanco. La pantalla debe de ponerse en blanco a partir de los 200 de medición, es decir, a partir de los 2 grados. Al multiplicar por 5, al poner 200 y 5000, este 200 para mí va a representar mis 2 grados y el 5000 va a representar para mí los 50 grados. Entonces, cuando esté en 200 a 4000 va a estar encendida la luz en blanco, es decir, a partir de 200 se enciende, pero cuando llega a 4000 se va a apagar. En el texto de aviso le voy a recorrer el punto decimal para que esto sea lo que se muestre y en la pantalla de aviso, en la pantalla del logo, me dé la ilusión de que realmente estoy recibiendo una variación con punto decimal. Eso es únicamente para fines demostrativos en la pantalla del logo, ¿no? Esta parte de las posiciones decimales no tiene un efecto directo sobre la señal. La señal lo que estoy haciendo la estoy escalando, la estoy multiplicando por 4.8 y le estoy sumando 200, ¿no? Eso es prácticamente lo que le hago a la señal. ¿Qué más voy a seleccionar? Nada más sería esa configuración para esta parte, ¿no? Así cuando yo simulo, me sale la pantalla del logo de un lado. Eso ahorita les explico esta pantallita. Porque lo que nos va a interesar es ver cómo va esta variación, ¿no? El rango de la entrada analógica siempre va a ser de 0 a 1000. Pero a la salida del bloque analógico, la salida del bloque del conmutador analógico de valor de umbral, este valor se está escalando. Cuando aquí es 0, aquí es 200 porque es lo que habíamos establecido al inicio. Cuando el valor de la entrada analógica sea 1000, aquí va a ser 5000 en el rango que habíamos establecido, ¿no? La ganancia es de 4.8 y se le suma 200 al final. Si multiplicamos 4.8 por 1000 nos va a dar lo que son los 48.000. Perdón, nos va a dar los 4800 más 200 nos va a dar los 5000, ¿no? Que están acá a la salida. Entonces, así podemos ir, estamos haciendo un escalamiento del dato como tal, ¿no? Ok. ¿Qué más podemos ver de este bloque? Pues que bueno, eso sería lo que hace el bloque analógico de valor de umbral. Y para mí es más fácil trabajar con este dato. Con los puntos decimales escalados me sale esta información en la pantalla, que ahorita les explico cómo introducirla, ¿no? Y listo, eso sería esa parte. Lo mismo hacemos para la parte de abajo.
El escalamiento sigue estando igual, lo único que va a cambiar es el encendido. El encendido de la señal roja va a ser cuando se supere un valor de 4000. ¿Y cuándo se va a apagar? Bueno, no se apaga hacia arriba, se apaga solamente cuando sea inferior a esos 4000, que representan los 40 grados, ¿no? Nuevamente le ponemos un corrimiento de dos puntos decimales para mostrarse en la pantalla. Y aquí nada más ponemos el ajuste, la ganancia y el offset, que nos van a dar los rangos que son idénticos al bloque de arriba, ¿no? Lo único que hacemos es conectar, pues aquí el que hace que la pantalla del logo se ponga en blanca, y aquí el que hace que la pantalla del logo se ponga en roja. En la pantalla de texto de aviso siempre la habilitamos. Esta es una señal siempre en 1, que lo que hace es habilitar. Este es de enable, lo que permite es habilitar completamente la pantalla de aviso. Y la pantalla de aviso aquí la configuramos. ¿Qué es lo que le estoy metiendo? Le estoy metiendo no muchas cosas. Solamente le puse como texto, así como tal, temperatura con T. Pues ahí le podemos ir cambiando. Aquí nada más lo voy a poner, le voy a dejar como estaba, temperatura. Lo que sí introduzco es esta barrita. Si es esta barrita, que lo único que me dice es qué valor quiero leer, ¿no? Entonces aquí yo selecciono de todos los bloques que tengo allá, cuál es el que me interesa. En este caso tengo que tener en cuenta cuál es el nombre. En este caso mi bloque, pues de interés puede ser cualquiera de estos, ¿no? Sería cualquiera de estos. O la entrada analógica. En este caso yo voy a leer directamente la entrada analógica en la barra. En la barra voy a leer la entrada analógica. Si no me equivoco. Vamos a ver. Voy a leer la entrada analógica, pero bueno, puedo seleccionar el valor analógico de valor de umbral. Cualquiera de los dos me puede servir. El valor mínimo lo tengo que establecer para que sepa y detecte en cuándo inicia. En este caso es 200 a 5000. Lo voy a aceptar y por aquí me va a salir la barra. Aún aquí me sale en horizontal. Voy a dar doble clic. Le voy a cambiar a que sea vertical para que se vea mejor. Y a ver. Y aquí me va a decir cuántos espacios va a ocupar. La altura va a definir qué tan grande va a ser la barra, ¿no? Entonces yo le he puesto aquí a esta que estoy utilizando un tamaño de 3. Le voy a poner que sea vertical y le voy a poner que va de 200 a 5000. Aquí estoy seleccionando cualquiera de los dos conmutadores analógicos de valor de umbral que pueden ser efectivos, no cualquiera de los dos es equivalente. Y aquí el dato, el valor analógico, ¿cómo lo obtengo? Bueno, no es tan complicado tampoco como parece. Aquí nos salen todos los bloques de los cuales podemos tomar datos para mostrar en la pantalla. Y aquí selecciono uno o el otro, cualquiera de los dos es bueno. Entonces puedo seleccionar, por ejemplo, el conmutador analógico de valor de umbral y tomar el valor AX amplificado. Ese valor AX amplificado es el que se va a mostrar. Ahorita voy a poner a ver, aquí está el B01. Vamos a cambiarle que este sea el B02 mejor, para ver qué pasa si no le pongo lo de los puntos decimales en el bloque. Y ahí nada más se van a ver los dos mismos números, uno abajo y uno arriba, ¿no? Pero uno abajo y uno arriba. Le voy a aceptar y cuando yo dé simular, pues me salen los dos datos. Un dato proviene de un bloque, de un conmutador analógico de valor de umbral, y el otro viene del el otro conmutador analógico de valor de umbral. Ahí va disminuyendo. Si se dan cuenta, la barrita va bajando de valor. Aquí le puedo hacer para que sea más fácil la manipulación. Se dan cuenta, ahí va bajando. Y cuando llegamos a 40, se va a dar la conmutación. ¿Okay? Si se dan cuenta, ahí cambió. Y esa es una forma de representar el valor analógico, la temperatura que tenemos en el medio ambiente, ¿no? Bueno, no en el medio ambiente, en el sensor, mejor dicho. Lo que les decía que puede cambiar es lo siguiente. Por ejemplo, si yo le quito los puntos decimales, si yo le pongo que 0, como viene por defecto, vamos a ver lo siguiente. Automáticamente se recorren, ya no incluye el punto decimal. Entonces es un aspecto más que funcional dentro del programa, tiene que ver más con la representación que vamos a tener en el texto. Realmente el dato sigue siendo el mismo. Si yo ahorita le doy aquí cambiar, el dato sigue siendo el mismo, solo que obviamente uno es para fines más demostrativos. Aquí el valor, este es el valor real con el que yo estoy trabajando en el programa, pero el que quiero mostrar en el texto, pues de preferencia cuando trabajo con datos analógicos,
voy a tratar de que incluyan ese punto decimal, ¿no? Eso es lo único que hace este programa. Hasta ahí muy sencillo el programa, realmente eso es lo que hace en este caso este programa. Y luego vamos a, bueno, aquí viene un poquito la explicación de lo que hago en la pantalla, ustedes lo pueden hacer con más calma. Y luego vamos a buscar mapear un dato, que en este caso sería el valor que tenemos del valor analógico. Lo que yo quiero mapear es el valor analógico. Dice ejemplo de mapeado de datos BM. Para el mapeado agregamos un bloque amplificador analógico. Bueno, primeramente, déjame ver qué es lo que nos piden mapear, ¿no? Primero que nada. Mapear a la dirección BW30 el valor analógico AI1. Ok, para mapear ese dato, para mapear el valor analógico AI1, es importante mencionar que yo no puedo mapear ni B001 ni B002. ¿Por qué no puedo mapearlos? Bueno, sí lo puedo hacer, pero no es recomendable porque estos tienen un offset y una ganancia. En el ejemplo anterior tenían una ganancia de 1 y un offset de 0, es decir, es la misma señal analógica. Entonces, para evitar corromper esa señal analógica, porque realmente aquí es lo que hice, corrompí o adulteré la señal analógica pura para que me dé un rango de valor de 200 a 5000. Para poder leer completamente el valor analógico mapeado, entonces lo que voy a hacer es incluir un bloque analógico llamado amplificador analógico. El amplificador analógico, pues como su nombre lo dice, únicamente tiene lo mismo que este bloque de conmutador analógico de valor de umbral, solo que no tiene la parte de que conmuta bajo un cierto valor, solamente modifica la entrada analógica. Si nosotros le dejamos esta configuración que es 1 y 0 en su ganancia, es prácticamente la misma señal analógica. Se vuelve un tipo seguidor, ¿no? Un amplificador seguidor, como los vemos en circuitos con op-amps. Este es un amplificador seguidor porque realmente no hace nada, no le está modificando la señal, solamente la deja pasar libremente. Ese es lo que hace, hasta el simbolito se parece, ¿no? Ahora, este es el bloque que yo voy a utilizar para transmitir la información, el que voy a utilizar para mi comunicación. Entonces lo que hago es herramientas, mapeado, y voy a seleccionar el bloque que me va a interesar, que en este caso va a ser el amplificador, porque como los dos conmutadores tienen adulterada el valor de la señal AI1. Entonces voy a seleccionar amplificador analógico de valor de umbral. ¿Cuál es el dato que me interesa enviar? Pues AX amplificado. ¿Cuál es la dirección que me interesa mandar de este dato? Pues va a ser la dirección a donde quiero almacenar esa información. Le voy a poner, por ejemplo, bueno, aquí decía en cuál dirección nos teníamos que guardar, que era la dirección BW30, ¿no? Entonces aquí le voy a poner 30. Perdón. 30. Aquí este se fue de más. Y ahí lo que estoy haciendo es almacenando en la memoria BW30 el valor de lo que está leyendo el amplificador analógico de valor de umbral, ¿no? Si yo simulo, pues voy a tener lo mismo. ¿Cómo puedo saber que sí se está almacenando efectivamente el dato? Bueno, acá hay una tablita. La tabla de datos nos permite acceder a un dato en específico. En este caso voy a leer qué se está escribiendo. Perdón, aquí la dirección es BW30. Y aquí se va a estar reflejando el valor que se está leyendo en la entrada analógica. La entrada analógica, por ejemplo, aquí. Ahí se va reflejando. Entonces se está mapeando a BW30 el valor que yo tengo en la entrada analógica, ¿no? Okay, ahí cambia el valor en donde dice valor en azul. Entonces se está mapeando en la dirección BW30 ese dato. ¿Para qué hacemos este mapeo? Porque bueno, luego lo voy a utilizar en la lectura analógica, ¿no? Vamos a parar esta simulación. Y ahí viene también un poco un par de capturas. Dice pasos para realizar la conexión como entrada analógica. Bueno, ya lo habíamos platicado, ya había hecho un ejemplo, entonces lo voy a hacer directamente. Si no, ahí viene la explicación también un poco más clara. Entonces, de este lado, ahora en el programa 2, lo que voy a hacer es declarar una entrada analógica. Esa entrada analógica va a ser a dispositivo remoto. Voy a leer el PLC1 y voy a leer qué dirección de la memoria BM del PLC1 me interesa leer.
Para este ejemplo, la dirección que me interesa leer es W30 porque es donde se está mapeando el valor del amplificador analógico. Entonces le doy a aceptar y hacia ahí se está haciendo el enlace, ¿no? Aquí lo único que le vamos a hacer, bueno, aquí creo que viene todavía una modificación del programa que habíamos dicho. Empleando el ejemplo anterior, utiliza la entrada de red en el dispositivo PLC2 para leer el valor analógico de la entrada I1 del PLC1 y que se active la salida Q5 del PLC2 cuando se supere un valor de 600. Aquí utilizo un amplificador pues analógico de valor de umbral, no le modifico nada fuera del... Vean que la ganancia y el offset está igual, lo único que hago es utilizar la comparación para decir que si el valor es mayor a 600 entonces se activa Q5, ¿no? Simulamos de este lado, simulamos de este otro lado y es importante notar cómo va a ir incrementando el valor, ¿no? Si el valor de este lado incrementa, también se incrementa el valor de este lado y ahí aumenta. Si yo no hago el mapeo, vean que si yo no hago el mapeo, si yo lo quito, ya no va a transmitir. Ahí estoy simulando, pero ya no se transmite el dato porque quita el mapeo. Realmente la comunicación sí existe, pero se está leyendo un dato que está vacío. En W30 no tiene nada. Entonces, nuevamente, para poder hacer la comunicación, es importante generar el mapeado del parámetro que me interesa y a la dirección correcta. Aceptar. Y ya le puedo simular y ahora sí se va a transmitir el dato. Se está transmitiendo, ¿no? Dense cuenta que lo que estoy transmitiendo es AIW y no la temperatura. ¿Puedo transmitir la temperatura? Sí, pero tendría que cambiar aquí la información. Por ejemplo, cambiar el mapeado, ¿no? Perdón. Para hacer eso tendríamos que ir a herramientas, mapeado de parámetros BM. Cambiamos por el conmutador analógico de valor de umbral. Cualquiera de los dos nos va a servir. Y vamos a seleccionar a X amplificado. Le doy a aceptar. Perdón, no escribí bien la dirección ahí. Tiene que ser la dirección que está leyendo la entrada analógica. Entonces me regresa mapeado. Aquí tiene que ser 30, ¿no? Le damos a aceptar. Le damos simular. Y el dato se está transmitiendo. Se están transmitiendo los 2346. Pero pues no era lo que se pedía en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio se pedía únicamente traspasar el dato analógico a I1. Aquí solamente era para que vean que se puede transmitir también los datos. En sí lo que podemos transmitir son los datos de los bloques, ¿no? Eso sería lo importante para este ejercicio. Entonces vamos a seleccionar en la AX el amplificador. Y ese sería como se hace ese ejercicio, ¿no? Ejemplo con entrada analógica de red. Es lo que les había mencionado. Aquí viene explicado cómo se hace la conexión. Realmente no es es prácticamente lo que dije anteriormente en el video. Desde un diagrama un poquito más claro qué es lo que ocurre. Bueno, en este caso el PLC1 lo que hace es envía los datos. Hacemos el mapeado en el PLC1 hacia la memoria BM. Los datos tipo palabra, que en este caso es la entrada analógica física del PLC1, la estamos mandando hacia la memoria BM. Para esto utilizamos un bloque analógico que en este caso es el amplificador analógico de valor de umbral. Ese dato es el que estamos subiendo a la memoria BM por medio del mapeado y luego lo estamos leyendo mediante el PLC2 mediante una entrada analógica de red. Entonces lo que hace el PLC2 es utilizar su entrada analógica de red en configuración de lectura de dispositivo remoto. Lo que hace es leer el dato desde la memoria BM y escribirla en el PLC2, ¿no? Eso es lo que prácticamente hace ese dispositivo. Ahora, bueno, eso sería lo que hace para una entrada analógica de red. Ahora, ¿cómo podemos trabajar con salidas analógicas de red? Las salidas analógicas de red también tienen dos configuraciones. Una es por medio de conexión interna y la siguiente es por conexión externa por red, es decir, a dispositivo remoto, muy parecido a la entrada analógica. Con la primera configuración nos permite escribir hacia nuestra memoria del dispositivo. Con AQ yo escribo hacia la memoria de red, hacia la memoria
interna del dispositivo hacia la memoria VM, puedo escribir directamente sobre el mismo dispositivo. Aquí no hay conexión de red. En la siguiente, que es la conexión externa, podemos conectarnos a un dispositivo remoto y escribir en un dispositivo remoto. Generalmente escribimos hacia las memorias variables del dispositivo remoto. ¿Ok? Cuando hacemos una configuración a dispositivo remoto, es importante conocer la IP y el bloque VM donde vamos a escribir el dato, pues, de interés, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Son dos pasos. Hay que declarar una salida analógica de red en el dispositivo donde deseamos enviar el dato. De donde deseamos enviar el dato. Esta configuración se hace mediante la conexión dispositivo remoto, y hay que utilizar una entrada analógica de red con configuración interna o configuración local para que lea localmente. ¿Qué es lo que trato de decir? Supongamos este ejemplo donde estoy utilizando el mapeado. Supongamos que tratamos de hacer lo mismo pero con una salida de red. ¿Se podrá hacer? La respuesta es que sí es posible hacerlo. Para eso hay que pues quitar esta conexión que ya no voy a utilizar. El mapeado este es el dispositivo 2. El mapeado en el dispositivo 1 también se va a eliminar porque ya no es necesario. Voy a eliminar de este lado. Y lo que voy a hacer es utilizar una salida y una entrada analógica de red. Salida analógica de red de este lado, porque lo que voy a intentar enviar, y aquí ya no necesito tampoco este bloque, realmente que lo estaba utilizando para el mapeado. Aquí solamente necesito, es una salida de red normal, una salida analógica de red conectada de este lado, y esta es la que va a enviar el dato al dispositivo remoto, en este caso al PLC2, y solamente puedo mandar al área de memorias BW. ¿Qué voy a mandar a esa memoria? ¿A qué memoria lo voy a mandar? Pues lo puedo mandar, no sé, a la 56, por ejemplo, BW56. Entonces lo que va a estar pasando es que lo que se está leyendo en la entrada analógica del PLC1 se está enviando a la memoria del PLC2, a la memoria analógica del PLC2. A la memoria VM del PLC2 se está escribiendo en BW56. Entonces yo estoy escribiendo en el PLC2 lo que está leyendo en la entrada analógica del PLC1. Ahora, para que el PLC2 pueda leer ese dato requiere una entrada analógica de red, solo que esta entrada analógica de red va a ser configurada a memoria variable local, es decir, no hay conexión con esta memoria, sino lo que hace esta memoria es leer, esta entrada analógica es leer directamente su propia ubicación BDM. Lo que hace es conectar la memoria BM del mismo dispositivo del PLC2 hacia el programa, es decir, con esto podemos jalar datos de la memoria del BM del dispositivo 2, el PLC2, hacia el programa del PLC2. Entonces aquí ¿cuál memoria voy a leer? Pues BW56, que es donde se está escribiendo. Al hacer esta conexión yo puedo conectarlo aquí, simular de este lado, simular de este, entonces podemos simular de este lado y aquí aparece la temperatura. Y ahora el dato, aquí lo simulamos, según yo ya se había simulado. Nos pasamos desde el PLC1 y si se dan cuenta, nuevamente los datos se están enviando. Aquí es importante ver que se está recibiendo 446, que es el dato analógico, ¿no? Vamos a ver, ahí está en 0, la entrada analógica está en 0. Y ahí va incrementando la temperatura hasta llegar a los 5000, ¿no? Que es el valor analógico que podemos también enviar hacia el PLC 2, ¿no? Entonces realmente lo que se está leyendo en la entrada analógica es 1000 y es justamente lo que se está reflejando en la salida en el PLC 2, ¿no? Y esta es una manera de hacer una conexión mediante salidas de red. Normalmente ese va a ser el procedimiento. Con una salida de red hacemos la conexión y con una entrada de red leemos hacia donde envió el dato la salida analógica de red, ¿no? A ver, tenemos otro ejemplo. Dice, utilizando el ejemplo anterior, utilizar una salida de red en el PLC1 para escribir el valor analógico de la entrada I1 del PLC1 al PLC2 en la dirección BW51. Es prácticamente lo mismo, solo cambiar el 56 por el 51.
Y bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que acabo de hacer. Ahí está otra vez el ejemplo. Entonces, ¿qué será importante de todo esto? Pues realmente el esquemático es, tenemos el PLC1 que ahorita está funcionando como cliente, él genera la comunicación en las entradas analógicas, en las entradas y salidas analógicas donde se declara el bloque de comunicación, es el que se convierte en el cliente, como en el caso del ejercicio anterior. El ejercicio anterior, el PLC2 era el cliente porque en el bloque de la entrada analógica se declaró en el PLC2. Entonces automáticamente el PLC2 se convierte en el cliente. Aquí la salida de red la declaramos en el PLC1 y el PLC1 se convierte en el cliente. El cliente envía el dato hacia la memoria BM del dispositivo remoto que es el PLC2 y por medio de la entrada analógica de red bajamos ese dato hacia el programa, o donde lo podemos leer en el programa, ¿no? Entonces, esta tiene comunicación, esta no tiene comunicación externa, sino comunicación interna en el mismo dispositivo. Este tiene una comunicación externa con un dispositivo externo. Y ahí está el ejemplo, lo pueden ver con más calma. Otra forma de hacer una entrada analógica es también empleando una salida analógica de red. Este es un ejemplo alterno de configuración que podemos también emplear. Suponiendo que nuevamente quisiéramos hacer la misma configuración, la misma conexión, solo que en lugar de emplear una conexión de red, vamos a utilizar esta misma conexión de red, solo que en lugar de utilizarla de esta manera, lo que vamos a hacer es una conexión local a BW30. Aquí ya no utilizo mapeo, sino que directamente escribo en la memoria BW30 por efecto de la entrada analógica de red. La entrada analógica de red es lo que va a generar es una conexión local. Y lo que voy a hacer con el PLC2 ya no es leer localmente, sino leer remotamente hacia la memoria BW30 del PLC1. Si yo simulo también de este lado, tenemos lo siguiente. Tenemos pues aquí el valor amplificado. Vamos a ver si aquí lo podemos ver. Aquí se ve el valor real analógico y aquí está el valor amplificado que estamos tomando en los bloques. Ese es el valor que está viajando en red y se dan cuenta de comunicación en red. Es una conexión alterna de de red, ¿no? También se puede hacer mediante esta configuración. Es un ejemplo alterno de comunicación externa, ¿no? En ese caso lo que pasa es que el PLC1, aquí el PLC2 se vuelve el cliente porque es el que tiene declarado la entrada analógica de red y el PLC2 es el que está preguntando qué hay en la memoria BM del PLC1, en la memoria exactamente en la dirección BW30. El PLC1 lo que hace es escribir internamente en su memoria lo que esté conectado a AQ. En este caso la AQ está conectado a la entrada analógica física. AQ está conectado a la entrada analógica física del PLC1. Entonces lo que está leyendo aquí automáticamente se está enviando a la memoria BM y ahí el PLC2 ya puede leer y recibir pues en su programa, ¿no? Por último, las conexiones S7 para señales analógicas. Este es un modo de enlace también que resulta muy útil. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejercicio que tenemos ahí. Y ahí viene la explicación. Yo lo voy a hacer aquí en el programa. Es prácticamente lo mismo que vamos a decir. Dejamos de simular. En este momento hay una conexión establecida donde el PLC2 es el cliente mientras que el PLC1 es el servidor. Y ahí nos dice qué se está transmitiendo con qué. Lo voy a quitar esta conexión. Voy a quitar esta otra conexión. Bueno, lo voy a quitar para que se vea desde cero. Entonces, automáticamente ya no hay conexiones, ¿no? Lo que voy a hacer es jalar la conexión de un punto a otro. Donde empiezo la conexión se vuelve el cliente, donde la termino va a ser el servidor. Empecé en el PLC1 y terminé en el PLC2. Y aquí me va a preguntar qué quiero enviar hacia el PLC2. Esta es la conexión S7. Bueno, para trabajar esta conexión S7 realmente solamente trabajo con las memorias BM.
y aquí solamente puedo trabajar por byte. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que los datos analógicos toman 2 bytes. Entonces, si yo quiero mandar la memoria BM, la memoria, no sé, BW40, por ejemplo, realmente lo que tengo que mandar es BB40 con un tamaño de 2 bytes. Y pues si es lo que quiero enviar, pues lo tengo que mandar en este sentido. Es decir, va del PLC1 hacia el PLC2. Es lo que estoy diciendo. ¿Dónde lo va a recibir el PLC2? Pues lo va a recibir en su memoria VB. No sé, lo puedo poner en 56, por ejemplo, ¿no? Y entonces, aquí es importante mencionar que tienen que ser el mismo tamaño de bytes. En este caso, cuando estoy mandando VB40 con un tamaño de 2 bytes, lo que realmente estoy haciendo es mandar el dato completo, que es BW40. BW40 es lo que está viajando en esta comunicación. Ojo, tiene que ser siempre un tamaño de 2 bytes para datos analógicos. Ahora, ¿cómo lo envío? Me falta hacer algún par de cosas, que son de aclarar aquí una entrada analógica de este lado y una salida analógica de red de este otro lado, conectados a las señales que nos interesan enviar. Por ejemplo, a mí me interesa enviar a I1. Por lo tanto, lo que voy a hacer es a dónde estoy mapeando internamente, dónde estoy mapeando esa dirección, pues a V40, ¿no? Dispositivo remoto, no, perdón, memoria local en 40, dijimos, ¿no? Entonces lo que esté leyendo I1 se va a pasar a BW40. BW40 está siendo transmitida hacia el PLC2, pero el PLC2 lo está guardando en BW56. Entonces yo tengo que guardar aquí BW56. Aquí nada más conecto. Aquí estas dos elementos están funcionando como enlaces internos, pero no tienen comunicación con otro PLC. Únicamente funciona internamente para enlazar la memoria BM de cada dispositivo con sus programas. Es decir, para que yo pueda leer BW56 del dispositivo PLC2, tengo que utilizar esta memoria de red. Para poder mandar datos al área de memoria BW40, entonces tengo que utilizar esta salida de red. Estas conexiones son internas. La conexión se está llevando acá, en este elemento, en esta conexión S7, que es donde se establecen los elementos de conexión, el dispositivo local y el remoto, al igual quién es el cliente, el servidor, el dato, cuál se envía, cuál se recibe. Aquí se hace la conexión como tal, ¿no? Entonces, en 40 y en 56, ahí parece que está todo bien. Si simulamos, aquí no cambia nada, y aquí tampoco, ¿no? Entonces vamos a pasarnos al PLC1, y nuevamente el dato está viajando como debe de ser, 978 y 978. Igual y si le vamos variando la barra, los datos van cambiando, ¿no? Este es otro modo de conexión mediante conexión S7. Así como el dato está, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos escribiendo del programa PLC1 hacia el área de memorias BW40. Luego ese dato es enviado al PLC2 y al PLC2 y se almacena en la dirección BB56, que con un tamaño de 2 bytes, porque realmente es la misma ubicación que BW56. BW56 se compone, perdón, VW56 se compone de los bytes VB56 y VB57. Entonces, por eso le tengo que poner un tamaño de una longitud de 2 bytes. Y ahí lo está bajando por medio de la salida analógica. Veamos qué pasa si por error no le ponemos un tamaño inferior, ¿no? Sería importante ver cómo afecta eso. Vamos a simular. Y si se dan cuenta, hay un pequeño error, un error ahí en la lectura de datos. Si se dan cuenta, hay una lectura incorrecta de datos. ¿Por qué? Porque no estamos transmitiendo todo el tamaño del valor analógico, sino solo una parte. Pues obviamente eso genera un error en la lectura que no puede ser corregido. Por eso el tamaño siempre del dato que enviemos sea de 2 bytes. Porque aquí solo se trabaja con bytes, no se puede trabajar con datos tipo palabra. Que sean 2 y ahora sí puede trabajar bien.
¿no? Se mandan los 1000 y ahí va cambiando, ¿no? Conforme tengamos. Entonces, hay dos formas de conexión. Una es como la que estamos trabajando, donde el cliente, que en este caso es el PLC1, el PLC1 manda información hacia la memoria VM. La memoria VM del PLC1, luego esa se transmite por medio de la conexión S7 hacia la memoria VM del PLC2 y se lee mediante la entrada analógica. Si fuera en el sentido concreto, en el sentido contrario, y en lugar de escribir vamos a leer, si aquí en lugar de escribir vamos a leer, entonces este tiene que ser ahora una entrada analógica y este tiene que ser ahora una salida analógica. ¿Ok? Eso es lo que va a decir en la siguiente expresión este es el caso de cuando el cliente escribe al servidor, y este es el caso del que el cliente lee del servidor. Cuando el cliente lee del servidor, que por ejemplo en este caso sería el PLC2, entonces cambia los bloques. Ahora el bloque de salida va a escribir del servidor a la memoria VM y de la memoria VM vamos a bajar hacia el cliente. Por lo tanto tenemos que utilizar una entrada analógica de red. ¿Ok? Aquí viene otro ejemplo que pueden probar ustedes, cómo se puede generar una conexión de red, ¿no? Muy bien, y nos falta ver esta parte que ya no nos va a dar tiempo, ya estamos sobre tiempo. Bueno, no sé si nos dé tiempo, no es muy complicado, pero sí, no quiero verlo la carrera. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, hasta este bloque de señales analógicas. Vamos a dejar esto de los contadores y temporizadores. Eso es muy rápido, cómo enviar datos de contadores y temporizadores a otro PLC. Hasta ahorita solo hemos visto señales analógicas y señales digitales, pero también es importante mencionar que se pueden mandar datos tipo tiempo, bueno, el tiempo como tal de un temporizador y el tiempo y el conteo de un contador se pueden enviar por red. Eso lo vamos a ver en la clase de mañana. De momento hasta aquí le dejaríamos. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en decirme. Espero que haya sido claro este tema de cómo envío de señales analógicas por medio de red. Que estén bien, compañeros. Cualquier duda o pregunta, acérquense sin problema. Hasta luego.